El congresista Kenji Fujimori pidió a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que le levanten su inmunidad parlamentaria para colaborar con la investigación en la que están comprendidos él y sus hermanos Hiro y Sachi por el presunto delito de lavado de activos. A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario de Fuerza Popular sostuvo que su conducta siempre ha sido transparente y consideró que sus hermanos son señalados solo por razones políticas. No pertenezco a ese club de presidentes prófugos, afirmó Ollantumal en respuesta al pedido de ayer de Alan García de que no lo pongan en la pandilla de expresidentes. Fue a su salida de la Fiscalía Anticorrupción a la que concurrió para dar su testimonio sobre la investigación de la construcción del gasoducto sur a Odebrecht. De otro lado, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, asumió desde hoy la defensa de la ex primera dama Nadine Heredia. Y la militante aprista Ángela Valdés Rivera ratificó hoy su denuncia por presunto delito de lavado de activos contra el expresidente Alan García y su ex esposa Pilar Nores. Valdés insistió en que el exmandatario no ha logrado demostrar hasta ahora de dónde vienen las propiedades que tiene y con qué dinero ha adquirido una propiedad en París. Hace unos días García calificó a la denunciante de agente humanista y aseveró que no es militante del APRA. Valdés, no obstante, ha respondido asegurando que pertenece a ese partido desde los 11 años. El juez Concepción Carhuancho aceptó que la Procuraduría Anticorrupción se constituye en parte civil en el proceso seguido contra los implicados en el pago y recepción de coimas por parte de Odebrecht. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas ordenó el embargo de las propiedades y cuentas bancarias de la constructora brasileña en el Perú por un monto de 80 millones de soles, según fuentes del diario El Comercio. Y para estar informado las 24 horas del día, ya sabe usted, tiene que seguirnos y visitarnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Johnny Lescano, a quien le damos muy buenas noches, de la Elección Popular, como saben, y Carlos Chipoku, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas noches, ¿cómo están? Militante del PPC, ¿no es cierto? ¿Todavía militante del PPC? Sí, por supuesto, todavía existe el PPC. Ah, es bueno saberlo. Militante del PPC. Muy bien. Muy bien, la primera noticia tiene que ver con Kenji Fujimori, el que ha sido comprendido en una investigación por lavado de activos junto con sus hermanos Hiro y Sachi, y que ante esa circunstancia le ha pedido a la presidenta del Congreso en una comunicación escrita que le levanten la inmunidad parlamentaria para colaborar con la investigación en la que está comprendido. Ahora, ¿es así como se levanta la inmunidad parlamentaria? ¿Uno le pide a la presidenta del Congreso? Bueno, Mari, Verónica, puede ayudar porque no pone ninguna oposición, no hay pero ninguna... es un gesto, digamos. Bueno, políticamente a través del voto es que se levanta. Obviamente, a través de una decisión del Parlamento, toman la decisión, siguen los procedimientos, pero ayuda a la voluntad de la persona que tiene que ir a responder ante la justicia para cumplir con ese levantamiento de inmunidad parlamentaria. Pero yo quisiera decir... la presidenta del Congreso en eso? ¿Por qué le dirige a ella una comunicación de esa manera? Para que, como ella es representante del Congreso, lo pueda canalizar las instancias correspondientes para que lleven los procedimientos y decidan lo más pronto el levantamiento de la inmunidad. Yo creo que es el objetivo. Lo ponga en agenda, digamos. Claro que sí, para que pueda lo más antes ponerlo a disposición de la justicia y obviamente declarar lo que tenga que declarar en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y además es como que está adelantando lo que va a hacer su bancada. Ellos son mayoría y uno podría decir, van a decir que no, que ya han investigado el tema, que la empresa Limasa, que la droga en los almacenes, de repente no van a querer levantarle el fuero, ¿no es cierto? Pero ahora, si él mismo dice lo pide, que quieres, obviamente eso facilita. Y ha coordinado con la bancada también. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, él no ir a colaborar para esclarecer los asuntos. Él está investigado. Él tiene que responder las preguntas de la Fiscalía, porque los cuestionamientos es para él, no para aclarar las cosas de un tercero. De tal manera, eso hay que decirle a Kenji Fujimori que él tiene que responder de los cuestionamientos, este incremento inusitado del capital de su empresa, que pasa de 40.000 soles a más de cerca de 3 millones de soles, ¿no? Consecuentemente él tendrá que responder 2.800.000 y tantos mil, ¿no? Sí. Pero él tiene que
responder por eso, y en segundo lugar, él no puede sacar la cara por sus hermanos. En materia penal todos tienen que ir y contestar las preguntas, ellos preguntarán los fiscales, ellos tienen que contestar, y consecuentemente no es como una cuestión civil que yo respondo por una deuda y los dejo a los demás deudores aparte. No, la responsabilidad penal es personal, y creo que eso tienen que cumplir los hermanos Fujimori. Es una situación que me parece importante de esclarecer el patrimonio que han conseguido a través de esta empresa, ¿no? Sí, ha sacado la cara por sus hermanos declarativamente. Claro. Ha dicho, yo estoy orgulloso de ellos y los están involucrando en esto por razones políticas. Que es un, pero ellos no se dedican a actividad política, ¿no? Claro, es decir, pero la que se dedica de actividad política es su hermano. O contagiar eso a la familia en general, ¿no? ¿Qué dice Carlos Chico? Mira, yo en primer lugar estoy totalmente en contra de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria se creó en Francia, antes de la Revolución Francesa, para evitar que el rey impidiera que asistieran algunos miembros del tercer estado a las asambleas. Eso ya pasó, y ahora sencillamente es una protección indebida, desigual en relación a los ciudadanos, y que en general protege malas prácticas de los parlamentarios. En Colombia, por ejemplo, en Colombia no existe la inmunidad parlamentaria. No es cierto que la inmunidad parlamentaria proteja la democracia. La mayor parte de los casos que hemos visto han sido de delitos que se han cometido o de faltas graves. Entonces, no tiene sentido la inmunidad parlamentaria en realidad en esta época, ¿no es cierto? Ahora, me parece bien el gesto de Kenji de levantar su inmunidad para ser investigado, ¿no? Pero lo grave acá, y que en realidad abunda en todo este tema de la corrupción que hay en el sector político, es cómo ha crecido su empresa. Más de 70 veces, de 40.000 soles a casi 3 millones de soles. Esto es rarísimo, o sea, es el mejor negocio del Perú, poner un depósito para exportar, ¿no es cierto? Y aliarse con una transnacional. No sé si exportarán a Japón, ¿no? Eso no lo sé. Pero esto es realmente sospechoso, ¿no? Ha hecho muy bien la Fiscalía en iniciar las investigaciones. Son investigaciones preliminares, pero pueden pasar a ser acusados, ¿no? El delito de lavado de activos es muy grave por lo siguiente, fíjense. Cuando se prueba ¿cómo se llama? La diferencia entre ingresos y egresos, y se declara la investigación por lavado de activos, se altera el principio de que la carga de la prueba está en la Fiscalía y la carga de la prueba pasa a estar en el acusado. Cosa que en el derecho penal hay el principio que la carga de la prueba, o sea, quien tiene que probar es el Ministerio Público. Claro. Pero en este tipo de delito, no. En este tipo de delito, quien tiene que probar que esta plata fue legal y bien obtenida es el acusado. De manera que se han metido en un lío grave, ¿eh? Un lío grave. No es tan fácil este delito. Este delito es muy peculiar, y hay una alteración de la carga de la prueba. Miren, yo sinceramente, mi deseo es que no haya nada ilegal acá, porque ya tenemos bastante problemas con tantos políticos metidos en cosas ilegales. Una lavandería tenemos acá, todos están produciendo. Tenemos una lavandería. Entonces, yo sinceramente, sin ser fujimorista, siendo más bien un rival del fujimorismo, deseo que esto sea legal, porque ya sería un punto más para desanimar a la gente sobre la política, para que la gente crea que todos los políticos somos corruptos, ¿no es cierto? Y eso es muy malo, eso desacredita. Miren, lo bueno de esto, de toda esta corriente, todo este hecho de corrupción, de investigaciones, es que el siglo pasado habría habido un golpe de Estado si esto se producía. En este siglo se ha fortalecido la democracia tan bien que la democracia está absorbiendo esto, claro. y el Ministerio Público. Entonces, esto es algo bueno. La democracia está respondiendo frente a cosas graves, ¿no es cierto? Esto es algo bueno, porque, como repito, el siglo pasado habría un golpe de Estado, sin ninguna duda. Ahora eso es imposible. La democracia, la Fiscalía, con todos sus defectos, está respondiendo, también el Poder Judicial, y todos estamos intentando hacer que se investigue a fondo y se sancione todas las irregularidades y los actos ilegales que se han cometido, ¿no? En realidad, en el Perú están obligando a investigar la corrupción, porque
los primeros indicios y presunciones de acusaciones han venido de afuera. En el Perú, en realidad hay una mucha tolerancia a la corrupción y hay protección, un blindaje. Entonces las autoridades se han visto prácticamente obligadas a investigar estos actos de corrupción. Pero no es el caso, no es el caso del señor Kenji Fujimori, que ahí la investigación ha sido importante y se ha pedido el levantamiento de la inmunidad después de un proceso de indagación. Es decir, los fiscales han tenido que indagar las pruebas, los hechos. Salió, hay que recordar, durante la campaña. Así es. Entonces se ha procedido a una indagación y ellos han visto que hay cosas que no encajan y por eso se está pidiendo el levantamiento de inmunidad y se ha establecido una investigación preliminar en la Fiscalía, que me parece bien. En este caso a mí me parece bien, pero en los demás casos han tenido que venir las noticias de afuera, las denuncias de afuera, para tomar determinaciones aquí en el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo con el congresista Lescano. En el caso de Lava Jato, si los fiscales brasileros no informaban de lo que había ocurrido con Odebrecht y los americanos, miren, 20 años, todos estos hechos se han producido por las narices de la Fiscalía y de la Contraloría y no hicieron nada. Y ahora están haciendo porque les han informado, pero no investigaron nada. Eso es gravísimo, ¿no es cierto? Porque muchos periodistas de investigación habían ya revelado que habían problemas en este tema. Entonces hay que en el futuro prevenir. Tiene que ser mucho más proactiva la Fiscalía y la Contraloría para prevenir este tipo de casos, ¿no? Porque, repito, se les ha pasado por las narices al Ministerio Público y no hizo nada. Y muchas cosas más se pasan por las narices. Yo no creo que el señor Sánchez, a la posición que tiene ahora, no cambió las cosas en el Ministerio Público. Sánchez es fiscal hace 30 años. Sí, y pero no tenía, no era, digamos, pero la calidad superior, ¿no? Pero ha sido fiscal supremo. También a él se le han pasado. Él no está excusado. Ha sido fiscal supremo, ¿cuánto? 10 años. Y ha sido fiscal supremo en lo penal. En realidad el sistema, yo no creo que sea seguramente el caso de Odebrecht, Verónica. Yo creo que hay un montón de casos más desde el punto de vista económico y empresarial que son una corruptela total y han ido protegiendo a Lo que sí es cierto es que Pablo es un tipo probo, es un brillante penalista, yo lo conozco que tenemos 18 años, él ayudó muchísimo en el informe de la Comisión AMES sobre los penales, dio un informe reservado extraordinario que sirvió mucho, es un tipo probo, inteligente, y yo creo que va a hacer cosas, ¿no es cierto? Pero también a él se le pasó, hay que aceptarlo. No, algo falta en el sistema, que seamos más proactivos y que no tenga miedo, ¿no es cierto? El Poder Judicial le tiene miedo a las grandes empresas y le tiene miedo Yo creo que más, Carlos, más que miedo es corrupción, Yo tengo esa percepción. También ¿no? es eso, puede ser eso. Pagan para las resoluciones, archivan casos y la cosa ahí quedó. Y lo que está ocurriendo ahora es una especie de casa de brujas también, ¿no? Porque no todos los que asesoraron a Odebrecht eran corruptos o sabían la corrupción. Hay muchos estudios que los asesoraron que son muy responsables, ¿no es cierto? El estudio Gersi, el estudio de Jorge Muñiz, el estudio de Checopar, que son gente muy seria y que por supuesto no participaron de este tipo de cosas. Eran abogados, trabajaban como abogados, y hay ingenieros y hay contadores que no sabían de este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo en la sociedad ha comenzado a haber una casa de brujas, ¿no? Si tú trabajabas para ellos, ya eras un corrupto, sabías de la corrupción, y eso está muy mal, eso no es cierto, ¿no es cierto? Eso es equivocado. Si ellos, por ejemplo, apoyaban, como alguna vez apoyaban proyectos para proteger el medio ambiente, bueno, y una ONG recibía el dinero, no había ningún acto de corrupción ahí, porque recibían. Pero mira, había hasta universidades que han sido imputadas, que han hecho informes a favor de Odebrecht. ¿Qué vamos a pensar de los estudios de abogados que hacen los informes al pedido del cliente? Como quieren, a favor o en contra, y les cobran. Esos señores tienen mucho que responder, los estudios de estos abogados que... Pero que está diciendo lo contrario de lo que ha dicho Carlos Chepoco. No. Claro, yo creo que sí tienen bastante que decir. Repito, había universidades que han sacado informes para que las comisiones investigadoras del Congreso digan, no, aquí no ha habido sobrevaloración. La verdad yo creo que estos estudios tan serios... No sé, a mí me parece... ¿Cuál es la otra universidad? La Católica. La Católica. Yo creo que estos estudios tan serios... Yo creo que esos estudios tan serios como el estudio de Checopar, Gersi, el estudio de Muñiz,
no hacen informes a pedido del cliente, ¿no? Son muy serios y todo el mundo los respeta, o sea, que son excelentes abogados. Sí. Entonces, eso ellos no tienen por qué perseguirlos por ser abogados, como el ingeniero que hizo la represa. ¿Por qué lo van a perseguir? Es un ingeniero que trabajó para Odebrecht, pero no sabía nada de este tipo de política que tenía Odebrecht institucionalizada de corrupción, ¿no es cierto? Sí, cuando investigamos en la Comisión Martín Belaúnde del Ocio, habían ahí estudios de abogados muy prestigiosos que utilizaban algunos abogados jóvenes y los hacían firmar informes prestigiosos, como el estudio de Chocopar, otros de esa misma naturaleza que habían hecho informes tramposos. ¿Y a usted le consta que eso ha pasado también en estas circunstancias? No me consta, pero tengo... Pero por si acaso hay que irlo... No, pero tengo el derecho de sospechar como parlamentario y por los antecedentes. No, pero como dice usted, tiene mucho que explicar, me parecía que ya tenía usted información. O sea, congresista, usted... Que se someta a la investigación y que salgan los informes. Usted, al revés del derecho humano que presume la inocencia... No, yo no estoy condonando, no, yo no digo, estos son unos corruptos y hay que sentenciarlos, no, estoy diciendo que ellos tienen que ir a responder ante las comisiones investigadoras y a priori no se les puede santificar. Por supuesto. Nos hemos desviado un poquito del tema. Vamos a recordarle ya para ir cerrando al público que esta investigación viene de junio del año pasado. Nos referimos al caso de los hermanos Fujimori. Las indagaciones señalan que el negocio de almacenaje de los Fujimori, cuyo nombre es Limasa, Logística Integral Marítima Andina S.A., tuvo un crecimiento de 2 años, recurriendo a la capitalización de deudas con empresas también vinculadas a los hermanos Fujimori. El capital social de Limasa, que es lo que mencionaba el doctor Chipoco, sumó 2 millones de soles en el 2014. En el 2009 era solo de 40.000 soles. La empresa cambió su nombre a Integrated Global Logistics y se convirtió en socia de la transnacional Sankyo, que esa es una japonesa, y vimos además la fotografía del señor Fujimori, Kenji, con su otro hermano, en Tokio, haciendo las negociaciones en Tokio. Bueno, la información del comercio es que la resolución fiscal indica que la investigación contará con un plazo de 120 días. Además, dispone de solicitar datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y se ha pedido el levantamiento del fuero del parlamentario, que esperamos sea pronto también. Pues bueno, tienen que esperar a que regresen todos los congresistas, ¿o no? Sí, para comenzar la subcomisión, y tendrá que establecer todos los procedimientos para levantarle la inmunidad. Ahora, algunos seguramente que van a pedir, como en los demás casos que están siendo investigados en la Fiscalía, decir, bueno, que se nombre una comisión especial, un congreso ad hoc, ¿no? Con lo cual, supongo que si hay un planteamiento de esa naturaleza, tampoco nadie se podría oponer, por supuesto. Yo creo que con este éxito aparente de esta empresa, yo me equivoqué de profesión, debí comprar un depósito en lugar de estudiar 14 años de Derecho. ¿No? Todos nos equivocamos. Antes de dejar el tema del fujimorismo, hay que mencionar una información que trae Hildebrand en sus 13 sobre José Klimper. Dice Hildebrand en sus 13 que José Klimper ha sido reivindicado en la organización por Keiko Fujimori. Dice también que el 19 de enero pasado, en el Club Cancay de Cieneguía, Keiko Fujimori y su cúpula decidieron sacar a Klimper de la congeladora partidaria, en la que lo metieron luego de filtrar un audio adulterado con el que Fuerza Popular trató de salvar el cuello a Joaquín Ramírez. En fin, le dice que le van a devolver protagonismo con esta ratificación. Con esa ratificación, pero a mí me llama la atención porque Klimper ha dicho que mientras que esté en el BCR no va a tener una actividad, claro que ha tenido una actividad tuitera partidaria, pero no va a tener una actividad política intensa, ¿no? Y por lo demás, esto si ocurrió el 19 de enero, estamos casi un mes después y no se ha visto ese retorno de Klimper, pero en fin, es la información. Lo ha ratificado en el puesto de repente, pero va a quedarse ahí hasta que sea miembro del BCR. Mientras solamente ahí. Ahora creo que hay una investigación, ¿no? Sobre los audios y supongo que hay una investigación en la Fiscalía, y mientras hay una investigación en la Fiscalía nadie puede estar siendo reivindicado porque el delito es bastante grave.
reivindicado internamente. Dice, claro, pero a mí me parece mal, pues, porque debía esperar los resultados de las investigaciones para ver si su conducta era debida o indebida, ¿no? Está reivindicando, se nota que ahí no les interesa nada y solamente reivindican porque son sus amigos, sus allegados, sus partidarios. Eso me parece muy mal, ¿no? Debía esperar el pronunciamiento de las autoridades. Yo debo decir que el señor Klimper cometió un error grave en la campaña, pero es un excelente profesional, ¿no? Y ha dado muchos aportes importantes en el proceso de desarrollo económico del país. Entonces, tampoco hay que condenarlo por completo por esto. Hay que investigar y ver si hubo no delito, si fue él culpable. Yo creo que en parte él tiene responsabilidad por el resultado electoral. ¿Eh? En parte nomás cree, es buena gente, es su amigo. No es mi amigo, ni lo conozco. Pero es un excelente profesional, está muy bien en el BCR. Miren, en política hay que valorar los méritos de los rivales. Es malo decir que mi rival es pésimo todo y es malo. No. En política hay que valorar los méritos del otro porque la política no es una guerra, es un acto de concertación para sacar adelante el país. Entonces, por eso no hay que, denigrar a nadie ni condenar por completo a alguien, ¿no? Perdón, pero estamos hablando de una persona que llevó audios manipulados a un medio de comunicación. Claro. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Cuál es el prestigio? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el gran aporte al país haciendo cosas de esa naturaleza? No les importa nada con fin de conseguir provecho político. Yo, por ejemplo, que soy una persona absolutamente inadecuada en el BCR, porque ha cometido una infracción de esa naturaleza y está ahora como si fuese una personalidad en el Perú. A mí me parece que solamente haciendo eso no puede tener conducta intachable. Y la ley dice que para tener la condición de director del BCR tiene que tener conducta intachable. Y no la tiene. Miren, entonces, ¿de qué estamos hablando? Puede ser un gran profesional, pero mira con la función pública cómo está llevando. Lo que pasa es que como yo soy un defensor de los derechos humanos, yo siempre presumo la inocencia, que es un derecho humano. Y solo cuando un juez condena, la persona efectivamente cometió el acto tras una investigación. Eso no se ha producido todavía. Entonces lo único que hay es indicios, opiniones y hay que presumir la inocencia siempre, ¿no? Ese es un derecho humano. Claro, eso, mi querido Carlos, en la parte jurídica, ¿no? De investigación de un delito, pero en la parte política no, pues. Basta la sospecha. No, yo creo que en la parte política yo pongo como funcionario una persona que ha demostrado conducta intachable. Ciertamente. Y si viene y trae su sentencia, yo lo pongo en el BCR, pero no en medio de una investigación que hasta ahora no se resuelve. Esa es la parte política. Lo que pasa es que la responsabilidad no se prueba hasta la sentencia del juez. Sí, pues, ese es el problema. Mejor pongo a otra persona. Hay muchos fujimoristas yo soy un rival de los fujimoristas, yo soy un opositor al fujimorismo, pero no por eso voy a negar los méritos de una persona. Bien. Creo que debemos ir a una primera pausa y regresamos luego para comentar este intercambio de afirmaciones entre Ollanta y Alan García sobre el Club de los Presidentes. Volvemos con eso. Bueno, el señor Ollanta estuvo hoy día también en el Ministerio Público, así como lo hizo ayer el expresidente Alan García, y no quiso quedarse atrás, así como el señor García dijo que a él nadie lo mete en el club de los presidentes corruptos. El señor Ollanta dijo: no pertenezco a ese club de presidentes prófugos. Obviamente le está respondiendo al señor García. Vamos a escuchar, luego comentamos. Resido en el país, trabajo en el país, tengo mi actividad política, tengo arraigo y yo no me he ido del país en ningún momento y estoy permanentemente a disposición de las autoridades y acato, como siempre he hecho, las normas del Ministerio Público y Poder Judicial. Sobre él no pertenece a la banda. Hay una diferencia entre yo le aseguro que nadie quisiera estar en el mismo saco con el señor García y más bien me alegra de que esta vez sí haya venido al llamado de las autoridades
Y obviamente, ¿no? Yo no pertenezco a ese club de presidentes prófugos o que se van fuera del país a vivir. Sobre eso no voy a ver. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Mira, lo primero es que yo siento una gran vergüenza porque haya estos clubs de presidentes prófugos o presidentes perseguidos por la justicia. Corruptos. Me da vergüenza por mi país. Esto es inadmisible. Esto de decir yo no pertenezco al club de prófugos, yo no pertenezco al club de corruptos y todos han sido expresidentes, ¿no? Y tener a Toledo con una acusación, con una orden de detención, me da vergüenza. Yo no conozco un país ni en el África donde hayan tantos presidentes con tantos procesos penales por corrupción, por robar. Esto es terrible, ¿no? Yo espero que esto no desanime a la gente sobre la democracia y sobre la importancia de votar, etcétera, ¿no? ¿Cree usted? Espero que no. Espero que no, porque es peor que no haya democracia, ¿no? Pero estos personajes que han cometido estos actos van a ser responsables históricamente de lo que pasa en el país en los próximos años, ¿no? No es solamente robar, le han hecho un daño tremendo a la democracia y a la historia del Perú, porque van a quedar en la historia del Perú como presidentes delincuentes. Y eso es triste, ¿no es cierto? Y me da pena que los niños que estudian en los colegios en primaria sepan que hay muchos presidentes delincuentes, fugados, ¿no es cierto? Y que los quieren traer, que van a terminar en la cárcel. Y hay uno en la cárcel, van a haber más. Y eso es terrible, ¿no es cierto? Eso es... No me gusta, no me agrada, por más que yo no soy partidario de ninguno de ellos, pero no me agrada, es terrible para la historia del Perú, ¿no es cierto? Vamos a cargar con esto de que los expresidentes, la persona que representa el Estado, que simboliza a la nación, sea un delincuente. Y eso es terrible para la historia. ¿No los elegimos nosotros? Los elegimos mal, porque yo creo que en general elegimos mal. Una vez... No quisimos ver, porque hemos estado recordando, todo lo que había en torno al señor Alejandro Toledo. Claro, había una coyuntura particular, ¿no? Que teníamos al otro lado, tantos años con Fujimori, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué había en torno al señor Alejandro Toledo? Mentira, ¿cierto? La había, mucha mentira. Mucha mentira. ¿No? Para empezar, no es de Harvard, ¿no? Yo soy graduado de Harvard, él no es graduado de Harvard. Me acuerdo eso, ahí tenemos de Stanford, después las 50 millones de mentiras del señor Toledo que el público sabe perfectamente. Luego del caso del señor Ollanta Humala, o sea, ¿en qué contexto el señor Ollanta Humala saltó a la política? ¿Cómo? ¿Con una trayectoria larga dentro de un partido? O sea... Entonces hemos sido nosotros. ¿Por qué? Porque al otro lado teníamos también al fujimorismo. Y entonces la mitad del país que es antifujimorista dijo no. Entonces somos nosotros. Yo no voto por él. Pero para no ser despectiva, me incluyo, nosotros los peruanos votamos por ellos. Mira, hay dos listas. Y el señor García en la historia del Perú hay dos listas. Una donde está Aya de la Torre, Pérez de Cuellar, Mario Vargas Llosa, Porras Barnechea, Basadre, que quisieron ser presidentes y ninguno lo logró. La otra lista es Toledo, Humala, García. ¿En qué lista quisieras estar tú? En la hay una tercera lista. Yo creo que hay una tercera lista del presidente Belaúnde y del presidente Paniagua, que ellos personalmente, no, pero es cierto, el presidente Belaúnde y el presidente Paniagua nunca fueron denunciados personalmente ni los llevaron. Belaúnde es una excepción, pero Paniagua nunca fue electo. Pero Paniagua nunca fue elegido. Pero fue presidente. Pero nunca fue elegido. Y cuando se presentó, perdió. Sometidos a la consideración del electorado peruano, llegan a la presidencia. Claro, pero eso demuestra el deterioro de la política en el Perú. 4 últimos presidentes procesados por corrupción, y demuestra el decaimiento de los valores morales en el Perú, porque unos señores que estaban robando al Perú llegan a la presidencia de la República. Eso me parece desastroso, pero hay excepciones también y ejemplos que en esta coyuntura el pueblo debe tener en consideración para tomar determinaciones futuras. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el caso de Belaúnde y Paniagua también. Y Paniagua también, pero Paniagua nunca fue presidente. No, está bien, pero fue presidente. En esos 8 meses, lo hizo, como pasa en algunas coyunturas, como son provisionales, roban. Más fácil. Es más fácil porque se van después.
No, él lo hizo muy bien. Un presidente provisional que reconstruyó el país. Y no lo quisieron elegir. Se presentó, no lo eligieron. Por eso. Ni la prensa lo seguía. No debemos, Yo he estado en campaña con él la última vez que estuvo como candidato, ni la prensa lo seguía. Ni la prensa. Eso demuestra pues que no debemos... business son business. Por eso en las campañas electorales no se debe permitir esas campañas con tanto dinero, porque ahí el que tiene el dinero se impone pues a la gente que no lo tiene. Eso yo creo que requiere una reforma. Sí, no tanto así, es que no tanto así, sino que está bien. No, yo digo que el dinero a veces pesa muchísimo para que salga una persona presidente del Perú, y es un pésimo mecanismo para elegir a un presidente. Que se vayan a ensuciar los zapatos, que caminen y no pongan pues tremendas inversiones en propaganda. Plata que Keiko, Ollanta. Pero estuvieron por ahí pues, pero Ollanta has visto pues salía por eso, más que Keiko, mira, tenían los dos más o menos, porque han estado por ahí la inversión. Pero Ollanta también tuvo dinero. ¿Y quién trajo ese dinero? Ahora, ¿Quién pone el dinero en las campañas electorales? Fujimori no tenía más dinero que Vargallosa. Pone las transnacionales, tenía un montón de plata por ahí. No, que más Vargallosa. Pero mira, en estas investigaciones que estamos viendo, ¿qué es lo que ha pesado? El dinero sucio que ponían las transnacionales para sacar a los presidentes. Eso me parece pues, una situación que hay que cambiar. Pero lo más importante es la educación democrática de los ciudadanos. Desde los niños tenemos que formarlos, y eso no está en los planes de educación, formarlos en cómo analizar las propuestas políticas, los candidatos, los valores morales de los candidatos, como que las propuestas, para que el proceso de elegir sea mucho más racional que emocional. O sea, claro, es emocional también porque los candidatos siguen al corazón, pero también que sea racional, ¿cierto? Sino que por el arroz, el azúcar a veces se bota, y eso no puede pasar, y eso hay que tomar determinaciones. Y me parece muy bien ratificar que no se lleve regalos en las campañas, porque eso es cáncer para la votación. Y eso lo quieren derogar. No, pues es un contrasentido. Yo creo que sí. Algunos sectores llevan una cantidad de propaganda y de regalos. Carritos sangucheros. Hoy cualquiera gana una elección. ¿Usted cómo ganó el Congreso? Oye, mira, yo me voy con mi megáfono, me paro en una esquina y comienzo a hablar. Bueno, está bien, me eligieron, pero eso deben hacer, Cualquiera pone 1000 letreros luminosos en Lima y también lo han elegido, porque a la gente se le entra en el subconsciente ese número y decimos, y han salido. Pero no es lo mismo. Y llegan al Congreso, Mario. No está bien, no es lo mismo. Sí, digamos, no es lo mismo. Hacer propaganda de una manera aparatosa, en voz alta, estridente. Está bien, yo me pongo en el frente al pueblo y hago mi propaganda. Cuando yo fui elegido congresista, era Distrito Nacional. No solo era Lima, era todo el Perú. Tenía que recorrer todo el Perú. Y lo que hice fue repartir calendarios y ir a hablar con la gente, con las comunidades. Y salí elegido, con votación de todo el Perú, porque se puede, ¿no es cierto? Si uno dice la verdad, yo lo hice con una actitud muy crítica al gobierno de Fujimori, y había un sector muy crítico que votó por mí, y salí elegido así, no gasté mucho dinero, ¿no? Vamos a escuchar qué más dijo el expresidente Ollanta Humala y también su ex asesora de prensa y todavía miembro del Partido Nacionalista, la señora Cintia Montes. Me parece bien que se investigue también el tema del aeropuerto de Chinchero, la adenda, y no agarrarse ni tratar de echar la culpa al anterior, porque las decisiones las tiene que tomar este gobierno. Si firma una adenda o no firma una adenda, el problema de ellos. Así es, está todo en regla eso, y yo creo que estamos a la espera de la decisión, sí, y estamos a la espera de la decisión de la sala para que pueda ejercer físicamente el cargo. Muchas gracias, por favor. Por favor, nosotros no tenemos esas prácticas. No tenemos esas prácticas. Cualquier persona que ingresa por ahí, es filmada, registrada.
No es que sea la reunión conmigo, no. Esa visita no existió. ¿O será que existió, se reunió con otra persona, pero no contigo, pero tenía que registrarse que con alguien de haber dado? No, es más, yo creo que les han sembrado información mala, equivocada, porque hay otro registro en el que ellos no aparecen. Se ha reunido como Ollantumala o con Nadine Heredia, pero como no pueden aparecer sus nombres, pusieron el tuyo. No, esa es la sospecha de ustedes. No, porque aparte, como te comento, yo tengo un registro distinto al que ustedes tienen. O sea, y nuestro registro es oficial, por lo menos el nuestro es oficial. ¿Y ese día no aparece? No aparece ni Marcelo. Tú cambias un favor por la plata, ¿no? Sí. Vamos a comentarlo al aire. Acá la señora Cintia Montes estaba comentando probablemente la reunión del señor Barata, ¿cierto? O las reuniones que se ha afirmado que existieron, y ella dice que no, que hay distintos registros. Me parece que eso es lo que está asegurando. Vamos a ver qué dicen desde Brasil ahora. Antes de que me olvide, en la declaración anterior, en la que escuchamos primero, el expresidente Humala decía que él se queda en el Perú, que él trabaja en el Perú, y parecería que esa es una decisión libérrima suya. Pero la verdad es que si quisiera salir tendría que pedir permiso, o sea que no es... Y el juez podría negárselo. Así, de manera que no es... No es ninguna decisión voluntaria. Así, no es obligada. No es un libre albedrío ejercido a plenitud, digamos, ¿no? Por supuesto, no es... Ahora, defendiendo un poquito al señor Humala, defendiendo de su esposa, digo, ella sí se fue, o sea, no se fueron los dos, se fue ella primero, y él tuvo que quedar acá, y hubo un tremendo cargamontón, todos los periodistas comenzamos a buscar al señor Ollantumala dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿no? Perseguido por todas partes, y el juez le varió su condición, ¿no es cierto? Las condiciones. Entonces, por eso es que ahora tiene que pedir permiso, ¿no? Porque primero se fue ella. Y ahora bueno, pero él dice que no pertenece al club de presidentes prófugos, claro. Sí. pero sí pertenece al club de presidentes que están acusados de corrupción, ¿no? Al club de Está por lo menos admitiendo eso, al club de ¿no? presidentes procesados. Bueno, está en el club de presidentes procesados penalmente. Y bueno, ya que hablamos de presidentes, podemos hablar también de primera dama. La defensa, el defensor de la primera dama ha cambiado. Ahora su abogado, quien ha asumido su defensa, es el ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, porque renunció hace poco Roy Gates, ¿no es cierto? Sí, y también ya que está mencionando lo de la señora Nadine Heredia, los amigos de Hildebrand en sus 13, que es de donde sacamos además, dicho se paso, la información del señor Sí, lo dijimos, claro. Sí, ¿no? Sí. Por si acaso. Siempre, bueno, Siempre mencionar la fuente, sí. No decir un medio local. No, nosotros no acostumbramos. Pero quiero ponerle la información de la señora Heredia, ella tenía acá la portada. ¿Por qué votaron a Nadine? Se quedó sin chamba en la FAO. Y esa es la información que ellos estaban presentando hoy día, que la señora Nadine Heredia ya no era funcionaria de la FAO. De hecho, ayer lo preguntamos, ¿no? Ayer decíamos, ¿sigue siendo o no sigue siendo? Y sí, bueno. Pero en Perú 21 salió una información. Sí, y había como otra persona, un brasileño también, aparentemente, según la información de los amigos de Hildebrand en sus 13, en el cargo que la señora Nadine Heredia ocupaba. Pero Perú 21 dice que sí sigue siendo funcionaria. Sí. Y han publicado esa noticia después. O sea que aparentemente han hecho una llamada, que es lo que dice acá. Según comentó el oficial de comunicaciones de la FAO Roma, Enrique Lleves, no ha cambiado la situación de la esposa del expresidente Ollantumala. La última notificación oficial se dio en diciembre y nada ha cambiado desde entonces, refirió a Perú 21. Así es. O sea que más, ¿no? Porque la FAO debía ver que la señora está siendo procesada por delitos de corrupción y debía dejar sin efecto, como se ha pedido esa designación, y primero que responda ante la justicia peruana. Pero estar insistiendo que está con licencia es una especie de protección que no me parece que sea una muestra de respeto al Perú, ¿no? Creo que primero se responde ante la justicia, y uno puede trabajar en lo que sea, pero primero respondiendo a la justicia por estos delitos graves. Yo soy un poco más benévolo que el congresista. Yo pienso que tiene todo el derecho de trabajar y de pedir permiso para ir. Y si no viene, la extraditarán. Pero tiene todo el derecho de trabajar y es un excelente puesto el que tiene. Yo trabajo en Naciones Unidas. Es súper interesante trabajar en Naciones Unidas.
Y entonces tiene todo el derecho a trabajar. Todavía no la han condenado. En este país lo que es una cosa que me sorprende es que basta un titular para que ya la persona sea condenada, para que ya la persona sea criminal. No, ella ha cometido muchos errores, como por ejemplo decir que no eran sus agendas. Un error tonto, ¿no es cierto? Que el abogado le debió decir: cállese, no diga nada en todo caso, pero no diga que no es su letra, porque va a haber un peritaje que lo va a demostrar. Por eso no me extraña el cambio de abogado, ¿no? Porque yo creo que el abogado, quien respeto y conozco, creo que no ganó nada en el proceso de Nadine, todo lo ha perdido. La aberración de la condición. Pero falta saber si las instrucciones o las recomendaciones del abogado cumplió o no. La cumplió el cliente, ¿no? Claro, es cierto. A veces, pero si yo soy abogado y yo soy abogado litigante, mi cliente no me hace caso, le digo hasta luego acá, porque yo no voy a ser responsable. ¿No es cierto? Pero yo creo que este proceso de Nadine Heredia, Carlos, no es de un titular, es parte de toda una investigación. Pues. Hay indicios graves que la FAO debía tomar en cuenta. Por eso hay un señor expresidente que está con orden de captura. No ha salido todavía la sentencia, pero obviamente ha dicho: a este señor hay que capturarlo. El asunto más o menos viene igual con la señora Nadine. Entonces, en el caso de Toledo hay una ¿cómo cuenta. lo pones como funcionaria de las Naciones Unidas? En el caso de Toledo ahí, porque ellos respetan los derechos humanos, bien, la presunción pero de no hasta ese extremo, pues. Tú puedes, digamos, presumir inocente a cualquier persona, pero frente al país donde casi toda la comunidad nacional está de acuerdo que aquí hay cosas que responder políticamente. Hay que investigarlo, pero hasta que no la condenes no la puedes declarar culpable. Bueno, pero hay presunciones. Que entonces ella esté aquí, que haya regresado y que siga con su licencia. Sí, y que regrese a firmar, y que si no vuelve la extraditen, porque ya la extradición es un fenómeno mundial. Entonces la van a extraditar, ¿no? Todos estamos expectantes a ver si regresaba, ¿no? Pero decíamos, ¿cómo va a ser cada mes? No creo que sea sencillo, ¿no? Cada mes el sueldo de Naciones Unidas es bastante alto. ¿Sí? Bastante. Como para ir y venir. Sí. Cada mes. Bastante alto. Así bueno, con ese debe ser $12,000. 15.000. 15.000, 12.000. Comete irregularidad y después sale a trabajar en el extranjero. No es poco. Está bien. Bueno, por lo menos alcanza para un pasaje cada mes. A cada mes, por supuesto. Muy bien. Pasamos a la siguiente noticia, sin pausa en este caso. La militante aprista Ángela Valdés Rivera ratificó hoy su denuncia por un presunto delito de lavado de activos contra el expresidente Alan García y su ex esposa Pilar Nores. Es una denuncia que ya había sido presentada días atrás y que, según nos dijo, yo no sé si fue Jorge del Castillo, era ya, digamos, la reiteración de una denuncia anterior. Y que ella no era militante. Eso es lo que dice incluso Alan García. Ha dicho que la señora la ha calificado de agente humanista, ha dicho que no es militante del APRA. La señora ha respondido asegurando que pertenece al partido desde los 11 años. Veía que ahora Omar Quesada también ha declarado al respecto y ha dicho: siempre quiso ser dirigente y siempre le ganaron las candidaturas en distintos lugares. Nunca ocupó ningún cargo de relevancia y más bien gracias al partido ella ingresó a trabajar en el Congreso de la República. O sea, le están atribuyendo un ánimo de revancha a la señora Valdés. Pero bueno, ¿qué suerte puede correr una denuncia de esta naturaleza? Bueno, tendría que tener pruebas para que corra para que corra, ¿no? Para que se procese. Si no, me parece más, sinceramente, que es un acto de escándalo, ¿no? De esta señora que quiere salir y mover el cotarro, digamos, y que su nombre se conozca, etcétera, más que no ha presentado ninguna prueba firme sobre el lavado de activos, ¿no? Entonces me parece más un gesto politiquero, un gesto de salir para hablar, ¿no? Para que la conozcan. Para llamar la atención. Para llamar la atención, sí. No ha presentado ninguna prueba. Ella ha presentado las 21 propiedades que tiene el señor Alan García, adquiridas en el Perú y también en el extranjero, tengo entendido, porque ella hablaba de Colombia, ¿no? París, y ha dicho que la señora Pilar Nores podría ser como la cajera de García y que por eso también hay que investigarla.
Mira, solamente pienso en esto. Si un presidente se compra 21 casas, es muy tonto, ¿no? Es muy tonto, porque están en registros públicos. Y sería evidente que un presidente no se puede comprar 21 casas, o sea, se pondría la soga al cuello. Lo que decía Jorge del Castillo, lo que parece es que han sido compras sucesivas, que no es que ha tenido 21 casas probablemente al mismo tiempo. Nadie, que las han vendido. Son propiedades porque también son las cocheras. Claro, seguramente. Y que las ha comprado y las ha vendido. Eso decía el señor del Castillo, ¿no? Ya. Yo creo que esa yo conozco a García y creo que es muy inteligente para tener 21 propiedades, porque es como ponerse la soga al cuello, ¿no es cierto? No tiene los ingresos para tener 21 propiedades, entonces sería sí habría un desbalance. Habría un desbalance patrimonial evidente, ¿no? Pero no lo creo. Yo creo que esto es una pantomima, un acto de propaganda para salir adelante, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, yo comprendo la posición de Carlos porque en las últimas elecciones pues el PPC ha estado aliado con el APRA, ¿no? Y por eso no podría hacer una declaración como el hecho tan incisivo en los demás casos. Pero sí, ahí obviamente yo creo presunciones para hacer una investigación en este caso. Está referido el señor García en las informaciones del caso Odebrecht, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con esto de acá. No, pero sí tiene que ver, porque si se ha dado dinero desde Odebrecht, podría ser que hayan llegado a esas propiedades. Ahora, parte de la investigación que se está haciendo en la Fiscalía, entiendo, no solamente por la denuncia de esta señora, sino por parte de un informe que en la mega comisión se ha remitido a la Fiscalía. De manera tal que eso de que no hubo desbalance, de que ahí se había ratificado, que encajaban los ingresos y los egresos, no es cierto. En la Fiscalía estos informes han sido valorizados con esta denuncia más para abrir la investigación. De tal manera que yo creo que si hay suficientes elementos para hacer una investigación de las propiedades. Una propiedad en París pues no cuesta sino más, y propiedades acá también. Entonces el expresidente García tiene que responder por eso, como se está investigando a Limas, al señor Fujimori por lavado de activos. Bueno, aquí también la Fiscalía está viendo que las cuentas no encajan y se tiene que investigar. Yo creo que sí, también hay elementos como para llevar a cabo las diligencias que tiene que hacer la Fiscalía, porque todos estos gobiernos, repito, no han estado actuando adecuadamente para llevarlos. Yo quiero aclarar una cosa. La alianza entre el PPC y el APRA terminó en el 2016, el día de las elecciones. Ahora no tenemos ninguna alianza. Y no tenemos ninguna duda en acusar a alguien si comete un delito, como lo estoy diciendo. Y por supuesto que hay que investigar. Pero mi opinión sobre el tipo de denuncia es que no tiene consistencia, ¿no es cierto? Pero claro que hay que investigar. Si ha sido tan tonto de tener 21 propiedades, ya pues se puso la soga al cuello y lo colgarán. Pero no creo que eso haya ocurrido. La verdad es que no creo. Si hay plata mala vida, debe estar por otro lado y no sí, en la compra de inmuebles. Así es. Si hay dinero mal habido, yo creo que habrá que investigar de otras fuentes, cómo se ha hecho. No, pero tener 21 casas es un poco querer ser un terrateniente urbano que ya está pasado de moda, ¿no? No lo creo. No creo que sea tan tonto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y regresamos con la noticia de que el juez Concepción Carguancho ha aceptado que la Procuraduría Anticorrupción se constituye en parte civil en el proceso seguido contra los implicados en el pago y recepción de coimas de Odebrecht. Noticia larga. Volvemos con eso. Muy bien. Estamos de vuelta y vamos con... Atentos. Niños, el viernes, yo sé, el viernes. Estábamos comentando sobre Belaúnde. Carlos, el presidente Belaúnde, ¿no? Que yo lo llamaba mucho cuando era congresista porque era un tipo tan experimentado y tan buena persona que da excelentes consejos. Lo llamaba mucho, se le contaba. Políticos que ya no quedan muchos. No quedan algunos nomás, para que no se sientan mal. Bueno, el juez Concepción Carguancho ha aceptado que la Procuraduría Anticorrupción se constituye en parte civil en el proceso que se sigue contra los implicados en el pago y recepción de coimas por parte de Odebrecht. Vamos por partes. ¿Esto qué significa? A ver, que puede intervenir el Estado. O sea, en realidad, ¿no podía intervenir? En realidad, a ver. No declaran como parte civil a la Procuraduría, sino al Estado. Claro. Y ellos quien tiene que defender es la Procuraduría.
No, pero el procedimiento es así, pues que uno se tiene que constituir en parte civil, a efecto de ver los daños, poder hacer una serie de pedidos respecto a los daños económicos. Esto es parte que del ese proceso. delito. Lo más importante, me parece eso, ¿no? Claro, eso me parece natural en un proceso penal. Ahora, lo más importante es que pasa a ser sujeto en el proceso. Quiere decir que puede hacer pedidos de embargo, que es bien importante en el caso de Odebrecht, puede hacer pedir que se cite a personas, en fin, eso es bien importante, porque es distinto el rol de la fiscalía. Solamente agraviado con el de parte civil, como tú decías, pueden ser muchos pedidos más que una. Claro. Con la noticia de que la SUNAT embarga por 240 millones a constructoras brasileñas, porque esa es la información última también, y por lo que acaban de decir, tal vez, digamos, tengan eso. Probablemente por deudas tributarias. Pero debe ser por deudas tributarias. Sí. Okay. Pero podría haberlo hecho al margen de que sea... Puede ser un pedido para embargar. La SUNAT embarga los daños. La SUNAT embarga, muchas veces sin razón, pero embarga inmediatamente, ¿no? Y en realidad hay que embargar mucho antes, porque si la deuda es de 240 millones, debe tener mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo no sé por qué recién ha sido el embargo, pero está muy bien. Pues. Está muy bien. Están reaccionando, pues, sobre la leche derramada, eso. Sí, claro. Es muy común acá, eso no se puede... Tendría que cambiar eso. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque como dijo el representante de Odebrecht, ellos tienen activos por $2.000 millones en el Perú y le han dado a la fiscalía 30, ¿no? Si a mí me hacen un juicio, me investigan y me abren un proceso, me embargan todo. No, yo no les puedo dar 30.000 soles y no me van a embargar mi casa. Me embargan mi casa, mi carro, ¿no? Mis muebles, todo me embargan. Pero en el caso de Odebrecht, en este acuerdo, han acordado que no le embargan nada. Pero creo que este decreto legislativo que está preparando, decreto de urgencia que está preparando el gobierno, que no pueden sacar activos, no pueden vender, a mí me parece que de alguna manera fortalece el patrimonio que tiene que recuperar. Pero lo ha podido hacer la fiscalía. No puede vender. Pero lo puede hacer la fiscalía. Le puede echar mano en cualquier momento. Lo puede hacer la fiscalía. Pueden sacar pues capital afuera, pueden vender cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, se está sacando. Y ya ha vendido, ¿no? Ya ha vendido bastante pues el año pasado, ¿no? Ya ha vendido. Entonces me parece que ahí la Procuraduría de cajón, como se dice, tenía que ser pues parte civil, no había otra forma de... Sí, eso es una muy buena decisión. Al Estado. Es una decisión excelente. Bueno, acá la SUNAT, ya que estamos mencionando esa información, aclara que esta medida contra Odebrecht se aplica en el marco del artículo 58 del Código Tributario. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que justifica este tipo de acciones, este tipo de embargos. Porque no solamente es contra Odebrecht, contra las otras empresas brasileñas. Exacto. ¿Y por 40 millones. ¿Y por qué? Dice, porque esto se aplica cuando el deudor tiene un comportamiento que hace presumir que la cobranza será infructuosa. Entonces, lo cual están diciendo que van a vender sus activos, ¿no? Porque hay peligro. Hay van a vender sus activos y no van a poder cobrar. Claro, hay que peligro que podrían hacer la cobranza, pero que ya no haya nada. Entonces tienen que someter el embargo y trabar el embargo y no viene. O cuando se busca ocultar sus activos o falsear libros contables. Claro, se está protegiendo. Bueno, ya está clarísimo que se ha cometido delitos ahí, ¿no? Pero hay más que suficiente para terminar de... Claro, porque en los libros contables no entiendo cómo ponían las coimas, ¿no? De alguna manera que ocultaban la coima, la deben haber puesto de otra manera los como contadores. Operaciones estructuradas. Como operaciones estructuradas. Ellos hicieron una gerencia de corrupción, ¿no? Así es. Así como había la de personal, la de contabilidad, la de recursos humanos, había una de corrupción especializada, ¿no? Y lo hicieron muy bien porque durante muchos años no lo descubrieron, ¿no? Perfeccionaron el sistema de las empresas offshore, de cómo pagaban, ¿no? Porque le pagaban al corrupto, le pagaban no en su país, sino le pagaban en una empresa offshore. Entonces ninguna autoridad acá veía el correr de la plata, ¿no es cierto? Lo que sí podía ver es el desbalance patrimonial. Ahora que mencionan esto, no hay que olvidar que toda esta actividad ilícita de Odebrecht, de las empresas brasileñas, fue en coordinación con el gobierno de Lula. O sea, no solamente hubo coimas, sino que estaba coordinado. Y justo hemos visto que el señor Lula podría ganar
nuevamente las Está elecciones favorito. en Brasil. Está favorito. Está como más del 30% en las encuestas. Está favorito. Inaudito. No, y te digo más. Inaudito. Y te digo más. La plata de Odebrecht ha ido básicamente a los países, a los candidatos vinculados a Lula, a los candidatos izquierdistas, a Correa, a Venezuela, a Humala, incluso dicen que hasta a la Bachelet, ¿no? A través de OAS. Pero él tenía la coordinación con esas empresas, entonces en realidad En Colombia no. En Colombia le dieron al conservador, ¿no? De los dos. Del anterior No, pero y del actual. yo creo que estas empresas no distinguen nada. Cuando se trata de business, como dicen ellos, hacen business con izquierdistas, con los de derecha, con lo que sea, ¿no? Y eso es lo que han hecho en Panamá y en muchos también, países. En claro. Panamá también. República Dominicana. En República Dominicana es terrible. Portugal. Portugal. De manera que yo creo que es un mecanismo Es cierto, que creo que hay en otras áreas, me Es parece cierto que tiene lo mismo. le ha dado dinero a gente de muchos colores políticos, ¿no es cierto? Pero una cosa que se demuestra es que la izquierda, que decía que era absolutamente moral y que no cometía nada, pues no era así, ¿no es cierto? No era así, eso era falso. Pero ¿cómo va a ganar? No entiendo. Yo creo que acá el amigo Juan de la Fuente decía, en Brasil se indignan, en Brasil están marchando, acá ¿dónde está la indignación del pueblo? Perdón, que están marchando ya, ¿para qué? ¿Para que salga otra vez el señor Lula? Marchaba la oposición política, Lula, ¿Qué ¿no? cosa? Al PT, ¿no? Pero los de PT marchaban a favor de Lula, también marchas inmensas. Pero en varios países está sucediendo eso, ¿no? Esa inconsistencia de que hay presidentes cuestionados y los reeligen. Reeligen. ¿No es cierto? En el caso del Perú. En el caso del Perú ha ocurrido también, ¿no? Claro, en el caso del Perú es igual, ¿no? ¿qué me escandalizo yo, no? Detenido y casi sale Pero heredera. estos son los efectos, pues, ¿no? de la corrupción, que los valores Pues hay se que van, cambiar los eso, valores pues. desaparecen. Entonces la gente comienza ya a no importarle los valores, ¿no es cierto? Y por eso puede optar por alguien que aparentemente cometió delitos, irregularidades de dinero, ¿no es cierto? Ese es un elemento malo también. La corrupción genera una caída de los valores general. Porque ¿saben qué? El asaltante de la esquina dice, si el presidente roba, ¿por qué no va a robar yo? Ese es un razonamiento simple. Totalmente. ¿No es cierto? Si hasta el presidente roba 20 millones, ¿por qué no le voy a robar el celular al señor Chipoco? ¿No es cierto? Me han robado 2 veces el celular. Entonces, eso es lo terrible, que los valores caen, ¿no es A mí cierto? Claro. y en un mitin A largo político. plazo la reconstrucción de valores tenemos que hacerlo. Y a corto plazo hacer una reforma electoral rapidísima, profunda y distinta a lo que tenemos. Tenemos Y en el dejar cortísimo de- plazo tenemos que terminar el programa porque... Y dejar de utilizar dinero en la campaña. Yo Solamente creo que- quiero precisar que el gobierno ya promulgó la norma que impide a las empresas corruptas transferir Ahí está. recursos. Eso ha sido el Ahí día está. lunes 13. Muy bien. Eso, por si acaso. Qué bueno. Gracias. Gracias a nuestros No, invitados. gracias a Nos vemos ustedes. el lunes aquí en Portada. Buenas noches.